Quisiera saber si ya está por aquí la doctora Beatriz Gómez González. Ya está conectada. Hola, buenos días. Buenos días, doctora, bienvenida. Y bueno, pues les presento a la doctora. Ella es doctora en psicología en el campo de neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesora titular C del área de neurociencias del Departamento de Biología de la Reproducción, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Tiene 2 postdoctorados en el área de neurociencias, en el Departamento de Biología de la Reproducción, División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana también. Tiene 24 artículos internacionales publicados en revistas indexadas, 10 artículos nacionales, muchas citas a sus trabajos publicados. Hace labores de arbitraje para revistas internacionales y muy prestigiosas, como Frontiers in Integrative Neuroscience, y además ha recibido diferentes premios y distinciones. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2, y cada año la doctora Gómez participa en el comité organizador de la Semana del Cerebro en la UAM Iztapalapa y participa en la Feria de Ciencias de la misma institución. Los proyectos de investigación de la doctora Gómez han permitido entender los mecanismos de regulación del sueño sobre el funcionamiento de las barreras biológicas, con particular énfasis en las interacciones neuroinmunoendocrinas, y por eso nos presenta la ponencia que tiene como título Efecto de la pérdida de sueño sobre la función de las barreras hematotesticular y hematopidimaria. Espero no haberme trabado tanto. Pero bueno, doctora, muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un gusto tener la oportunidad de platicarles de una de las líneas de investigación en mi laboratorio que hemos estado trabajando, digamos, es de las líneas más jóvenes que hemos estado empezando a trabajar en el laboratorio. El trabajo que hemos realizado en el laboratorio se ha centrado sobre todo en caracterizar mecanismos de regulación a nivel celular y a nivel molecular de distintas barreras biológicas. Y empezaré hablándoles un poco de que el sueño es muy importante en nuestra vida. Desde los años 80 del siglo pasado sabemos que si no dormimos, nos morimos. Lo que se sabe recientemente es que la pérdida de sueño induce, Perdón que la interrumpa. Ajá. Pero creo que su micrófono tiene una interferencia y se escucha un ruido. Si estuviera el micrófono golpeando con algo. Ok, veo. Gracias. A ver si así se escucha mejor. Sí, adelante. Sí. Okay, muy bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos por la invitación al comité organizador. Y lo que me permito presentarles el día de hoy es una de las líneas jóvenes de investigación en nuestro laboratorio, que precisamente trata de identificar cómo le hace el sueño para modular la función de distintos fenómenos biológicos, con particular énfasis en las barreras biológicas. El sueño es uno de los fenómenos más importantes de nuestra vida. Pasamos una buena parte de nuestra vida durmiendo y cada una de las especies que se han estudiado duermen. Incluso organismos invertebrados, como nos mencionaba nuestra anterior ponente que hablaba de Drosophila melanogaster, pues también se han determinado la presencia de episodios que parecieran sueño en invertebrados como la mosca de la fruta. Cada una de las especies adquiere una postura especie específica a la hora de irse a dormir, es decir, tiene una postura estereotipada. Este momento del ciclo se acompaña de características biológicas específicas con actividad eléctrica cerebral específica, disminución en el tono muscular y aumento en el umbral de respuesta para la estimulación ambiental.
El sueño es muy importante. Si no dormimos, podemos morir. A fines de los 80 del siglo pasado, se determinaron los periodos de privación de sueño en el que organismos modelo como los roedores podían sobrevivir en ausencia de un sueño recuperador o en ausencia de sueño. Y los periodos variaban para el sueño, digamos, en el que los humanos tenemos ensoñaciones, eran 15 días sin dormir en esta fase de sueño, inducía la muerte de los organismos, y esta era precedida por diversas patologías neuroinmunoendocrinas observadas en los roedores. Mientras que la privación de las otras fases de sueño, estas fases de sueño profundo, inducía la muerte hasta 50 días después de haber iniciado estas fases, esta privación de sueño. Entonces, lo que es claro es que el sueño es una característica vital, es una fase fundamental de los organismos y es muy importante que todos los organismos duerman las horas de sueño que les corresponden cada día. Una de las características más importantes que se ha descrito en los vertebrados es la presencia de una actividad eléctrica cerebral específica para cada uno de los momentos del ciclo vigilia-sueño y especialmente para cada uno de los momentos de sueño. A lo largo de una noche, el sueño cicla, pasa de un estadio 1, que es sueño ligero, a un estadio profundo, que es el estadio 3 de sueño, y a un estadio de sueño en el que prácticamente nos desconectamos de nuestro entorno, que se denomina sueño de movimientos oculares rápidos o REM por su abreviatura en inglés, Rapid Eye Movement. En el cerebro de los vertebrados y particularmente de los mamíferos, lo que se ha descrito es que durante la fase inicial de sueño, los organismos pierden un poco la conexión con la estimulación ambiental, se aumenta ligeramente el umbral de respuesta ante la estimulación externa y la actividad eléctrica cerebral empieza a enlentecerse un poco comparado con lo observada en la vigilia. Sin embargo, todavía fácilmente los organismos pueden despertarse y volver a interactuar con el entorno si están en esta fase de sueño. Esta fase de sueño, el estadio 1, es secundado por una fase que se denomina estadio 2, en el que se empieza a observar mayor enlentecimiento de la actividad eléctrica cerebral. Se observan unas ondas típicas de sueño que se llaman complejos K, y la respuesta a la estimulación exterior requiere una mayor intensidad de la estimulación. Esta es una fase de sueño intermedio. Ya podemos decir que estamos durmiendo en esta fase, ya no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor y nuestra tono muscular, nuestra motricidad está dramáticamente reducida. Finalmente, tenemos el estadio más profundo de estas fases de sueño, que es el estadio 3, que se caracteriza por unas ondas eléctricas cerebrales de muy, muy alta amplitud y de baja frecuencia. Este es el sueño delta. Las ondas delta tienen son como 0.5 ciclos por segundo, o sea, son muy lentas, es una actividad eléctrica cerebral sincronizada y muy lenta, y es justo esta fase de sueño en la que podemos decir que descansamos realmente durante el tiempo que estamos dormidos. Es justo en la fase de sueño en la que podemos decir, hoy sí tuve un sueño reparador y descansé mucho. En esta fase de sueño se secretan numerosas hormonas que contribuyen a mantener la homeostasis del organismo, entre ellas, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Se sabe que los niños que tienen oportunidad para dormir más horas en vacaciones, por ejemplo, secretan más hormona de crecimiento porque pasan mucho más tiempo en esta fase de sueño. Y por eso ocurre este fenómeno que se ha observado tradicionalmente en los niños que se estiran, que crecen muchísimo después de un periodo vacacional, porque tuvieron más oportunidad para dormir en esta fase de sueño en la que hay una mayor secreción de diversas hormonas. Después del estadio 3, tenemos una fase de sueño que es todavía más profundo, que se llama sueño de movimientos oculares rápidos. Esta fase de sueño se ha observado en todos los mamíferos y en particular en el humano se ha asociado con el momento del sueño en el que los humanos reportan ensoñaciones. Es decir, si despertamos a alguien justo en esta fase de sueño, lo que nos va a decir es que estaba soñando que volaba o que viajaba o
Pueden ser ensoñaciones a color, en blanco y negro, con todas las sensaciones sensoriales o con toda la estimulación sensorial que uno pensaría que estaba despierto, pero en realidad estaba dormido. Y lo que se sabe en esta fase de sueño de movimientos oculares rápidos es que la actividad eléctrica cerebral es muy similar a la actividad que se observaría si la persona estuviera despierta o el roedor que estamos estudiando estuviera despierto, pero se acompaña de una pérdida completa del tono muscular. Es decir, el cerebro está funcionando, está activo como si estuviera despierto, pero no hay tono muscular durante esta fase de sueño. Entonces, esta fase de sueño, como paradójicamente luce la actividad eléctrica como vigilia, pues le han llamado también sueño paradójico. Se sabe que esta fase de sueño es pieza clave para la síntesis de proteínas y para la consolidación de la memoria. La pérdida de esta fase de sueño induce problemas de memoria, problemas de atención, problemas metabólicos también se ha caracterizado recientemente. Entonces, el sueño es un fenómeno cíclico, rítmico, que ocurre todos los días en los organismos. En los humanos tenemos un episodio consolidado de sueño que generalmente es durante la noche. Otros organismos modelo, como las ratas y los ratones, duermen predominantemente durante la fase luminosa, durante el día, pero no tienen un episodio consolidado de sueño, sino que duermen un ratito, despiertan, se acicalan, comen, interactúan socialmente, vuelven a dormir otro ratito y así están durante la fase luminosa, con poca prevalencia de sueño durante la fase oscura. Entonces, el sueño es un fenómeno muy importante y todos los organismos debemos dormir las horas recomendadas de sueño para mantener la homeostasis, en particular de estos sistemas que se encargan de regular todas nuestras funciones. Me refiero al sistema nervioso, al endocrino y al inmune. Ahora bien, en nuestra época moderna, la mayoría de nosotros hemos menospreciado el sueño y la mayoría de nosotros cursamos con alguna de estas pérdidas prolongadas de sueño, ya sea que nos privemos de sueño, como aparece en la opción A, que nos restringamos de sueño, como aparece en el panel B, o que tengamos fragmentación de sueño, como aparece en el panel C. Los tres fenómenos involucran la pérdida de sueño y si se presentan de manera crónica pueden tener efectos adversos sobre la fisiología de los organismos. La pérdida de sueño, la privación de sueño se caracteriza porque algún organismo o en particular los humanos decidimos no dormir nada durante una noche. Es decir, mañana tengo un examen muy importante y tengo que ponerme a estudiar o tengo una entrevista y tengo que preparar la información para mi entrevista, entonces no voy a dormir para poder trabajar durante toda la noche y estar listo para mi entrevista, para mi examen o para irme de fiesta toda la noche. Entonces, en este periodo de privación de sueño, generalmente ocurre por tiempos breves, 24 horas, es decir, me llevo todo el día sin dormir, pero también puede prolongarse por más días. En humanos rara vez se observa que ocurra por más de 24 horas la privación de sueño. Generalmente se observa en trabajadores con turnos rotatorios, por ejemplo, guardias de seguridad, personal médico que tienen turnos de 24 por 24 o de 48 por 48 horas. En esas personas se observa este fenómeno de privación de sueño. En estas personas, pues no tenemos oportunidad para dormir, no tienen sueño suficiente y pues por supuesto no tienen sueño ininterrumpido, es decir, que duerman su periodo consolidado de 8 horas. Insisto, rara vez alguien dice no voy a dormir absolutamente nada en 1 o 2 días. Casi siempre lo que hacemos la mayoría de los humanos es restringirnos de sueño, es decir, definir que como quiero aprovechar mucho mi día voy a dormir menos horas de las que me correspondería. Un humano adulto debe dormir en promedio 8 horas diarias, mientras que un niño debe dormir, dependiendo de la edad, pero en edad de escolar, de la primaria, 10 horas diarias. Entonces, la restricción de sueño involucra la reducción en el número de horas que paso dormido cada noche. Puede reducirse hasta la mitad, a solo 6 horas, a solo 7 horas o a 2 horas de sueño. Cada uno de los organismos pues, puede definir cuánto va a restringirse de sueño. Entonces, en estos casos, pues, la gente sí que tiene oportunidad para dormirse, pero decide no quedarse dormida hasta una hora determinada.
y también ejerce efectos adversos a largo plazo. Si bien las personas tienen eventualmente oportunidad para dormir o nuestros organismos modelos, en realidad pues están durmiendo menos tiempo del que le corresponde. Y el último fenómeno, la fragmentación de sueño, se observa típicamente entre los adultos mayores. En los adultos mayores lo que ocurre es que cuando se van a dormir a la hora que les corresponde y se proponen dormir sus 8 horas de sueño, se están despertando constantemente durante la noche. Y entonces, pues lo que tienen es un sueño fragmentado que eventualmente conduce a una pérdida crónica de sueño. Esta fragmentación de sueño también ocurre en las personas con obesidad que roncan por las noches, que tienen apnea de sueño, en las que se observa que como pierden esta posibilidad de ingresar aire por sus vías aéreas superiores, pues tienen que despertarse para recuperar el tono muscular y entonces poder respirar otra vez normalmente. El sonido que hacen los roncadores no es otra cosa que la oclusión de las vías aéreas superiores y eso los despierta y entonces tenemos mucha fragmentación de sueño en personas que tienen obesidad, que en México pues es un porcentaje alto de la población. Esta pérdida de sueño se caracteriza por acompañarse de un estado inflamatorio de bajo grado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no dormimos bien, nuestro organismo se inflama, no tanto como si estuviéramos enfermos con una infección viral o bacteriana, pero sí está inflamado, no está igual que si estuviéramos durmiendo normalmente. En el laboratorio hemos encontrado que cuando uno pasa de la privación total de sueño, por ejemplo, 24 horas de no duermo nada, a la restricción de sueño o a la fragmentación del sueño, y conforme va pasando el tiempo y se hace más crónico la pérdida de sueño, aumenta también la circulación de moléculas que llamamos proinflamatorias. Estas moléculas proinflamatorias las liberan las células del sistema inmune, como los linfocitos T, pero también las pueden liberar macrófagos y las propias células de otros sistemas, como el sistema nervioso. Entonces, en condiciones de pérdida aguda de sueño, aumentan un poco mediadores inflamatorios en circulación como la proteína C reactiva o citocinas proinflamatorias. Conforme aumenta el periodo de pérdida de sueño y se hace más crónico, los niveles circulantes de las citocinas proinflamatorias aumentan todavía más, los niveles de proteína C reactiva, de adenosina y de otros mediadores inflamatorios. Y esto eventualmente puede conducir a daño sistémico. En particular, en el laboratorio nos hemos enfocado en estudiar el efecto de la pérdida de sueño sobre la función de las barreras biológicas. Las barreras biológicas son sistemas que permiten la protección de los organismos de variaciones en el medio exterior. La primera barrera biológica, que es la que nos protege a todos de lo que pasa afuera en el entorno, pues es la piel. Esa no la hemos estudiado todavía en el laboratorio, pero al interior del organismo existen diversas barreras biológicas que protegen a órganos y tejidos de variaciones en las concentraciones de solutos circulantes. Estas barreras biológicas se ubican, por ejemplo, a nivel del cerebro, se llama barrera hematoencefálica y protege a las neuronas y a la glía que residen en el sistema nervioso central de variaciones potencialmente tóxicas en la circulación, por ejemplo, de fármacos o de alimentos ingeridos que de llegar al cerebro podrían inducir alteraciones tóxicas o neurotoxicidad. En el tracto gastrointestinal tenemos otra barrera biológica que impide que las bacterias de nuestra flora intestinal que están viviendo muy cómodamente y ayudándonos a degradar los alimentos y a digerir los alimentos, pues impide que estas bacterias migren del lumen del tracto gastrointestinal hacia el interior de nuestra cavidad abdominal. Si migraran del interior del tracto gastrointestinal al interior de la cavidad abdominal, tendríamos choque séptico y la muerte. Entonces, es muy importante la preservación de esta barrera biológica. Y en los machos de vertebrados, se ha visto que a nivel de los testículos existe otra barrera biológica que se llama barrera hematotesticular y a nivel del epidídimo hay otra más que se llama barrera hematoepididimaria. Esta barrera biológica lo que hace es proteger a los gametos de variaciones en la sangre que pudieran conducir a defectos en los gametos, en los espermatozoides que se están originando en el testículo y que se están almacenando en el epidídimo.
y esto pudiera conducir a problemas reproductivos. Lo que hemos visto en el laboratorio es que la pérdida de sueño altera la fisiología de estas barreras biológicas. Las que más hemos estudiado es la barrera hematoencefálica y recientemente hemos empezado a estudiar también la barrera hematotesticular. Esta barrera hematotesticular se caracteriza porque está formada por una serie de células que forman una serie de túbulos al interior del testículo. Vean, lo que tenemos aquí es el aparato reproductor masculino, esta es la gónada masculina, es el testículo, y pegado al testículo tenemos este otro órgano que se llama epidídimo. El testículo es el sitio donde está ocurriendo la espermatogénesis, es decir, donde se están generando los espermatozoides, mientras que el epidídimo es un sitio clave para promover la maduración de los espermatozoides, para que adquieran las características de movilidad y las proteínas de membrana que les permitan finalmente fertilizar al ovocito en el tracto ya reproductor femenino. Entonces, en esta imagen que les estoy mostrando una caricatura del testículo, en el corte que vemos del lado derecho tenemos un corte del testículo que muestra dos túbulos seminíferos. Vean, aquí está el primer túbulo seminífero y este es el segundo túbulo seminífero. Son estos círculos que vemos aquí de tamaño grande. Está sobresimplificado. Cada uno de los bloquecitos que vemos formando la pared del túbulo seminífero es una célula de Sertoli. Estos que están en color crema es una célula de Sertoli. Estas células se sabe que forman estas paredes del túbulo seminífero y que guardan relaciones o interacciones célula-célula con los gametos en cada uno de los pasos diferentes del desarrollo de los gametos. Desde el momento en que son células precursoras, es decir, que todavía no son espermatozoides, que se llaman espermatogonias, hasta el momento en el que ya lucen como espermatozoides. A partir de este corte transversal, está ampliado una caricatura que muestra estas interacciones célula-célula entre la célula de Sertoli y los gametos en sus distintas fases de desarrollo. Me permito llamar su atención también a estas otras células que están por fuera de los túbulos seminíferos. Estas células son las células de Leydig, aquí está el nombre, células de Leydig. Justo estas células son las que sintetizan andrógenos, entre ellos el principal es la testosterona, y son las que promueven que las células de Sertoli garanticen que se genere la espermatogénesis o la formación de nuevos espermatozoides. Entonces, acá abajo tenemos a la célula de Sertoli, aquí está la célula de Sertoli. Por fuera de la barrera hematotesticular, en la base de la célula de Sertoli, que estaría acá en la pared externa del túbulo seminífero, tenemos a las espermatogonias, que son las células precursoras de los espermatozoides. Es la célula madre, digamos. Es la que da origen a todos los espermatozoides. Y después, ya en interacción con la célula de Sertoli, fluyendo a lo largo de la pared entre células de Sertoli, están distintas células precursoras de espermatozoides, uno que se llama espermatocito preleptoteno, espermatocito paquiteno, esta es una espermátide redonda y acá tenemos una espermátide alargada que ya va adquiriendo cada vez más la morfología de un espermatozoide típico, con su cabeza y su cola. Entonces, la barrera hematotesticular y la barrera hematoepididimaria promueven que al interior del testículo, del lumen del túbulo seminífero, se mantenga un microambiente estable y altamente selectivo que garantice que se puedan formar los espermatozoides, en el caso de la barrera hematotesticular, y mantener la maduración de los espermatozoides, en el caso de la barrera hematoepididimaria. En esta imagen nuevamente vemos el testículo y vean, al interior del testículo los túbulos seminíferos están ahí todos compactamente almacenados en estos espacios al interior del testículo, y si extendiéramos estos tubos que están ahí convolucionados al interior del testículo y sacáramos un corte, pues veríamos que tenemos a la célula de Sertoli presente formando la pared del túbulo seminífero y a las distintas fases de desarrollo de los espermatozoides, desde la espermatogonia hasta los espermatocitos y las espermátides que ya lucen como un espermatozoide, corriendo en la pared, digamos, entre las células de Sertoli.
Aquí lo que llama su atención es a esta mancha oscura que el caricaturista dibujó alrededor de las células de Sertoli, en la porción vasolateral de las células de Sertoli. No en el lumen donde están los espermatozoides, sino abajo, en la porción vasolateral, que sería en la pared externa del túbulo seminífero. Estas son uniones ocluyentes, se llaman. Son uniones intercelulares especializadas que garantizan que no haya difusión de solutos desde la pared externa del túbulo seminífero hacia el lumen del túbulo seminífero. De modo que la concentración de glucosa, de aminoácidos, de iones y también de algunas otras proteínas, sea estable al interior del lumen del túbulo seminífero donde se están generando los espermatozoides y no sufran las variaciones que hay en la circulación y que pudieran atravesar a través de los vasos sanguíneos que están irrigando el testículo. En el caso del epidídimo, que es esta estructura que vemos aquí arriba adosada al testículo, pues está formado por estas células que parecen cubos, que son células epiteliales cúbicas, y estas en su porción apical, justo junto al lumen del túbulo epididimario, junto al donde están los espermatozoides, establecen estas uniones intercelulares que se llaman ocluyentes o tight junctions por sus siglas en inglés, por su nombre en inglés, y que impiden que desde la sangre que está irrigando al epidídimo se difundan por la vía paracelular cosas hacia el lumen del epidídimo y con esto se promueve la protección de los espermatozoides. Estas uniones ocluyentes o estrechas están formadas por una serie de proteínas que impiden la difusión paracelular de solutos porque acercan muchísimo la membrana de las células que están adyacentes, de las células vecinas. Estas uniones están formadas por proteínas que se llaman claudinas, que están dibujadas aquí en color morado y que atraviesan 4 veces la membrana de las células, y por otras proteínas que se llaman ocludinas. Estos nombres pues vienen de que ocluyen, de que restringen, por eso pues tienen estos nombres curiosos. Ocludina porque ocluye y claudina porque cierra todo. Entonces, esta ocludina también atraviesa 4 veces la membrana de la célula de Sertoli y también lo hace en la membrana de la célula epitelial del epidídimo, y con esto acercan la membrana de las células de Sertoli o de las células epiteliales del epidídimo hasta dejar un espacio entre ellas que va del orden de Armstrong, que es 10 a la menos 10 de metro. O sea, casi nada puede colarse entre las células y decir, bueno, yo me paso por aquí. No, no se puede. Prácticamente solo pasan pequeños iones como el sodio, por ejemplo, por esta vía paracelular. Y estas proteínas pues se anclan al citoesqueleto de las células para quedarse fijas en un solo lugar a través de proteínas adaptadoras que reciben el nombre de sonulocludens o ZO1. Lo que sabemos es que estas proteínas son altamente dinámicas y que están interactuando no solo entre células de Sertoli, sino también permite la interacción de la célula de Sertoli con los gametos en las distintas fases de desarrollo de los gametos en el túbulo seminífero. En esta caricatura tenemos a la célula de Sertoli de color blanco. Estoy marcándoles la membrana de la célula de Sertoli, y en color azul tenemos estas bolitas azules, son los gametos en distintas fases de desarrollo. Desde la espermatogonia, los espermatocitos que se llaman preleptotenos o primarios, y distintas fases del espermatocito, las espermátides redondas y después las espermátides que ya empiezan a lucir como un espermatozoide. Estas se llaman espermátides alargadas. Y justo entre la espermatogonia y el espermatocito preleptoteno, por encima de ellos se genera esto que se llama barrera hematotesticular, es decir, justo en esa región se establecen estas proteínas de unión ocluyente como claudina y ocludina que acercan tanto la membrana que impiden que difundan por la vía paracelular moléculas, solutos, proteínas, anticuerpos, todo lo que esté en la circulación, y que tampoco pasen estas otras células.
Adicionalmente, en cada una de las fases de desarrollo de estas células, lo que se observa es que hay interacciones entre la célula de Sertoli y los gametos en distintas fases de desarrollo que les permiten contribuir a la célula de Sertoli a la diferenciación de los gametos. Entonces, es por esta razón que la célula de Sertoli se ha considerado como la nana de los gametos sexuales masculinos, porque a lo largo de todo el desarrollo del espermatozoide, desde las etapas iniciales en que es una espermatogonia hasta las etapas terminales en que es espermatozoide, guarda interacciones célula-célula con la célula de Sertoli, y la célula de Sertoli le entrega glucosa, le entrega algunas otras moléculas energéticas que le permiten al espermatozoide ir adquiriendo el fenotipo que eventualmente lo caracteriza, que es una cabeza y una cola. Esta barrera hematotesticular es una compuerta que se abre selectivamente para dejar pasar a los espermatocitos, pero no le abre la puerta como aquí pásenle todo, sino que dice, bueno, a ver, pase de entrada, ¿sí tiene o no tiene? ¿Sí puede pasar o no puede pasar? Lo que se ha visto es que para el caso de los espermatocitos preleptotenos se forma una segunda compuerta, como si fuera una puerta de hospital o una puerta de seguridad en el aviario, por ejemplo, en el que se abre la primera puerta y solo si se cerró esa primera puerta se abre una segunda compuerta. Pues lo mismo pasa para dejar pasar la barrera hematotesticular a los espermatocitos que estaban afuera y que decían, ya tengo que entrar a diferenciarme al interior del lumen del túbulo seminífero, y entonces pues presentan su pase de entrada, digamos. Se expresan varias moléculas de superficie que permiten reorganizar a la barrera hematotesticular. En esta caricatura sobresimplificada, el cubo que vemos más grande es una célula de Sertoli, la que vemos de color rosa intenso. Y en azul vemos a los espermatocitos preleptoteno que están diciendo necesito pasar para terminar mi desarrollo en el interior del lumen del túbulo seminífero. Y vemos estas líneas color café o como anaranjado por debajo del espermatocito preleptoteno. Y estas líneas pues están formadas por una proteína que se llama claudina que forma la barrera hematotesticular y que además de impedir la entrada del espermatocito preleptoteno pues está impidiendo la entrada de elementos que pudieran ser tóxicos para los espermatozoides o de células inmunes que pudieran matar a los espermatozoides en las distintas fases de desarrollo. Entonces, esta claudina está formando estas uniones ocluyentes o estrechas y está ahí impidiendo que pasen estos espermatocitos preleptotenos. Lo que se ha visto es que en el citosol de las células de Sertoli hay flotando muchas moléculas de otra proteína que se llama claudina 3, es otra proteína que forma uniones ocluyentes. Y cuando el espermatocito preleptoteno dice ya estoy listo y expresa los marcadores de superficie típicos de un espermatocito preleptoteno, es decir, su pase de entrada, entonces esta claudina 3 se reagrupa y forma una segunda compuerta rodeando al espermatocito preleptoteno, que se ve aquí color rojizo, por encima del espermatocito preleptoteno. Hasta que se forma esa segunda compuerta es que se puede degradar o se puede abrir la compuerta inicial y entonces el espermatocito preleptoteno entra al interior del lumen del túbulo seminífero y puede continuar con el proceso de espermatogénesis, con la formación de nuevos espermatozoides. En esta caricatura que vemos de lado, vemos la doble compuerta, una por debajo del espermatocito preleptoteno y otro por encima del espermatocito preleptoteno. Esta doble compuerta eventualmente conduce a que se degrade la compuerta original que estaba formada por claudina 11 y entonces se abra la puerta, digamos, se permite el paso del espermatocito para que pueda continuar su proceso de diferenciación en el interior del túbulo seminífero y entonces pasar de un espermatocito preleptoteno que luce redondito a una espermátide que todavía luce medio redonda y después a espermátides que ya están alargadas, que ya empiezan a tener una cabeza que está compuesta principalmente solo por el núcleo de lo que será el futuro espermatozoide y tiene un poco de citosol que todavía está rodeando la cola futura del espermatozoide y este citosol se va a ir perdiendo, se va a ir reabsorbiendo por la célula de Sertoli hasta que eventualmente nos quedemos solamente con la cabeza del espermatozoide, que es básicamente puro núcleo,
con la cola del espermatozoide, que pierde todo el citosol que tenía, y pues ya tenemos espermatozoides listos para moverse al siguiente compartimento, que es el epidídimo. Esta barrera hematotesticular nos protege a los espermatozoides o protege a los espermatozoides de células inmunes, de autoanticuerpos, de modo que no se pueden entrar al interior del túbulo seminífero y no pueden matar o degradar a los espermatozoides. Se sabe que si algunas de estas células inmunes penetraran al interior del túbulo seminífero o los anticuerpos reconocieran proteínas que se expresan en los espermatozoides, tendríamos fenómenos de autoinmunidad y tendríamos potencialmente infertilidad masculina. Entonces, la barrera hematotesticular cumple una función clave al permitir que el proceso de espermatogénesis se lleve a cabo. Por otro lado, en el epidídimo, que vemos aquí sobresimplificado con estos túbulos que también están contorsionados formando esta estructura que tiene pues una cabeza, un cuerpo y una cola. Si cortáramos estos túbulos epididimarios transversalmente, pues lo que tendríamos serían estructuras como las que vemos aquí, circulares, que tienen un lumen en el interior donde están los espermatozoides y cuya pared de estos túbulos están formados por células epiteliales cúbicas que tienen pelitos en la porción superior o en la porción apical y que tienen pues distintas morfologías. Unas se ven muy delgaditas, otras se ven de citosol más claro y otras pues son las células precursoras que darán origen a estas células epiteliales cúbicas que están a lo largo de todo el epidídimo. Se sabe que estas células claras y las células de citosol las células principales y las células más claras, digamos, que tienen un citosol más claro, son pieza clave para regular los mecanismos de maduración de los espermatozoides. El epidídimo requiere de un ambiente interno que sea ácido para promover que el espermatozoide adquiera la morfología última, pero básicamente que adquiera la funcionalidad, que pueda moverse, que adquiera la movilidad necesaria y además que tenga todas las proteínas de membrana adecuadamente establecidas para que pueda interactuar con las células del tracto reproductor femenino. Entonces, estas células epiteliales del epidídimo forman estas paredes muy, muy estrechas, muy vinculadas, que impiden la difusión paracelular de solutos porque expresan estas proteínas de unión ocluyente en la porción apical junto a los pelitos, y en el lumen del epidídimo pues se encuentran los espermatozoides que adquieren su fenotipo final, es decir, todos los últimos cambios, los últimos pasos de maduración del espermatozoide están ocurriendo justo en el lumen del epidídimo. Y eso requiere la acidificación del medio. Y para eso se requiere de adrenalina, de varios neurotransmisores que inervan el epidídimo y de un mediador inflamatorio como la adenosina, que lo que hacen es promover vías de señalización entre las células principales y las células de citosol claro, que eventualmente conducen a que se inserten muchas bombas de protones, estas bombas que transportan hidrógeno al interior del lumen del túbulo epididimario para garantizar que el microambiente del epidídimo sea suficientemente ácido para promover la maduración del espermatozoide. En ausencia de esta acidificación del interior del epidídimo, lo que se observa es infertilidad. Entonces, todos estos fenómenos son pieza clave para lograr la maduración de los espermatozoides. Y lo que se ha visto en múltiples investigaciones a lo largo de los años en distintos laboratorios es que la pérdida de sueño modifica los niveles circulantes de testosterona y eso pudiera influir sobre la fisiología de la gónada masculina. Sabemos que en condiciones controles los machos presentan niveles basales de testosterona en circulación relativamente altos o bastante altos y que si se priva de sueño, por ejemplo, 24 horas,
se reduce hasta casi la mitad los niveles circulantes de testosterona. A las 48 horas reducen más, 72 y 96 horas de privación continua de sueño, pues abaten los niveles circulantes de testosterona. Y la restricción de sueño, que es este fenómeno en el que dormimos menos horas de las que nos corresponde, también reducen dramáticamente los niveles de testosterona. Restricciones de 24, 48, 72 o 96 horas en roedores. Localmente en el testículo, lo que se sabe es que la enzima que convierte a los andrógenos en andrógenos inactivos, es decir, que bloquea el efecto de los andrógenos porque los inactiva, aumenta su expresión cuando hay privación o restricción de sueño, comparado con los animales que durmieron normalmente. Entonces, no solo tenemos menor producción de testosterona, sino que además localmente hay mayor expresión de la enzima que inactiva la testosterona. Y sabemos que las proteínas de unión ocluyente, que estoy mostrándole aquí, tienen sitios de reconocimientos para el factor de transcripción, para el receptor de andrógenos. Entonces, si el andrógeno llega, se pega a su receptor en el citosol y migra al núcleo de la célula y funciona como factor de transcripción, promueve la transcripción de las proteínas claudina 3, claudina 11, ocludina y de otras proteínas típicas de las uniones ocluyentes. Por lo tanto, la pérdida de estos andrógenos en condiciones de pérdida de sueño, pues puede conducir a defectos en la función de la barrera hematotesticular. De hecho, se sabe que la pérdida de sueño modifica la movilidad de los espermatozoides. En animales que duermen normalmente, la mayor proporción de los espermatozoides obtenidos del epidídimo son móviles, mientras que se reduce dramáticamente en los animales restringidos de sueño, en los que hay una mayor proporción o aumenta la proporción de espermatozoides inmóviles. Teniendo esto en consideración, lo que hicimos en el laboratorio fue someter a nuestros animales experimentales a una condición de pérdida crónica de sueño. Tuvimos animales que dormían normalmente en su jaula habitación y animales que estaban en estas tinas de privación de sueño de múltiples plataformas, que tienen estas plataformas rodeadas de agua en las que pueden estar en vigilia, en sueño lento, pero cuando pierden el tono muscular durante el sueño de movimientos oculares rápidos, se caen al agua y se despiertan. Y entonces metimos a nuestros animales experimentales 20 horas diarias en estas tinas de privación de sueño y durante las últimas 4 horas de la fase luminosa, que es cuando los animales duermen más, los roedores, los dejamos dormir en su jaula habitación. Y al día siguiente otra vez 20 horas diarias de privación de sueño en esta tina y 4 horas de oportunidad para dormir durante 10 días consecutivos. Y evaluamos cómo estaba la función de estas barreras hematotesticular y hematoepididimaria a distintos trazadores o marcadores fluorescentes de distinto tamaño, de distinto peso molecular. Si la barrera funciona bien, estos trazadores deberían quedarse en la circulación, si los administramos en la circulación. Si la barrera no funciona bien. Disculpa, Beatriz, te quedan 5 minutos. Disculpa la interrupción. Ok, pero empecé después. Ok. Bueno, entonces si la barrera no funciona bien, pues deja pasar estos trazadores al interior del lumen del túbulo seminífero y del túbulo epididimario. Entonces, lo que vimos en nuestras condiciones de pérdida crónica de sueño es que el interior del lumen del túbulo seminífero se teñía intensamente con estos trazadores que se habían administrado en la circulación. Y como cuando cuantificábamos qué tanto de estos trazadores había en el interior del lumen del túbulo seminífero, encontrábamos datos dramáticos. Lo que tenemos aquí son cortes histológicos que están mostrando cómo están en condiciones control y en condiciones de restricción de sueño los túbulos seminíferos en roedores. Y entonces vemos marcado en azul los núcleos de las células, que la organización tisular se mantiene más o menos estable, y en color verde vemos el primer trazador de barrera hematoencefálica o el primer trazador empleado para estudiar la función de barrera,
que florece en color verde, vemos que en los animales control no se deposita en el interior del lumen del túbulo seminífero y vemos unas cuantas manchas verdes intensas, pero afuera del túbulo seminífero. Mientras que en los animales con restricción de sueño vemos un depósito intenso de este trazador en la parte luminal del túbulo seminífero. El otro trazador que empleamos se llama azul de Evans, que también en condiciones de animales que duermen normalmente se deposita en la pared externa del túbulo seminífero, mientras que lo vemos depositado con un poco más intensidad en la cara interna del túbulo seminífero en los animales restringidos de sueño. Cuando hicimos la cuantificación para sodio fluoresceína, vemos en las gráficas, en las barras negras, que los animales restringidos de sueño tienen mayor proporción de este trazador, sodio fluoresceína, que los que durmieron normalmente. Si pusimos otro trazador que pesa 10 kilodaltons, que es como un péptido chiquito también marcado, vimos que se deposita también intensamente en el interior del lumen del túbulo seminífero, el azul de Evans que florece aquí en color rojo, y otro marcador que es como una proteína grande de 70 kilodaltons, también se deposita en los animales restringidos de sueño en el interior del túbulo seminífero. En el epidídimo observamos la misma circunstancia. Lo que vemos aquí son cortes histológicos de túbulos del epidídimo que nos muestran en color azul la organización de los núcleos en el túbulo epididimario, que pues más o menos se mantienen los restringidos de sueño, pero en color verde vemos nuestros trazadores para probar si la barrera funciona o no funciona. Y entonces tenemos depósitos de verde intenso en el lumen del túbulo epididimario en los restringidos de sueño comparados con el control, depósitos rojos de azul de Evans en el interior del túbulo epididimario en los restringidos comparados con el control, y bueno, esto solo es el traslape de todos los canales. La cuantificación muestra nuevamente que para sodio fluoresceína y para otros trazadores tenemos este aumento en la permeabilidad de la barrera hematoepididimaria a estos trazadores en comparación con los organismos que durmieron normalmente. Es decir, la restricción de sueño modifica la permeabilidad de la barrera hematotesticular y hematoepididimaria y se relaciona con una reducción en la expresión de las proteínas de unión ocluyente como claudina, que es las barras negras, el restringido de sueño comparado con las blancas, que son los controles, y también una reducción en la expresión del receptor de andrógenos. Y en el laboratorio comparamos contra la tasa de fertilidad de estos organismos. Entonces, estos animales que estaban restringidos de sueño 10 días, al 10º día los sacamos de su tina de restricción y los pusimos con hembras que eran sexualmente receptivas y evaluamos qué tanta eficacia tenían tanto en su conducta sexual como en dejar preñadas a las hembras. Entonces, en el grupo control lo que observamos es que como el 80% de los machos eyacularon, mientras que los restringidos de sueño eyacularon solo el 50% de los machos. En el primer día de recuperación de sueño, después de 10 días de restricción de sueño, también como el 50% eyacula. Y vean, conforme pasan más días de recuperación de sueño, pues se alcanzan niveles normales de machos que eyacularon. Y lo mismo ocurre con la tasa de fertilidad. En el porcentaje de hembras que quedaron preñadas, pues los controles son muy eficientes en generar una alta tasa de fertilidad, mientras que los restringidos de sueño tienen una muy baja tasa de fertilidad en el día 10 de restricción de sueño, y esto va aumentando progresivamente conforme pasa el tiempo de recuperación de sueño. Entonces, el sueño parece ser una pieza clave para regular no solo la función de la barrera hematotesticular, sino para regular la fertilidad de los organismos. Y de hecho, en humanos se han empezado a establecer relaciones entre problemas de fertilidad y número de horas de sueño. Entonces, lo que me gustaría concluir únicamente, pues es que es importante que todos los organismos durmamos adecuadamente y durmamos las horas que nos corresponden. Al inicio parece que la deuda de sueño no pesa y que si duermo mal un día no pasa nada, pero conforme pasan más días de dormir mal, la deuda de sueño se incrementa y eventualmente se cobra sola. Y puede cobrarse sola frente al volante, en la aula de clases, en el trabajo, y entonces pues tener consecuencias adversas para la persona que está pagando su deuda de sueño en un sitio inadecuado.
Y pues les agradezco mucho su atención y la invitación. Muchas gracias, doctora. Qué importante este tema, sobre todo para quienes estamos en la investigación y academia, ¿no? Un recordatorio muy amable de dormir bien. Bien, pues abrimos el micrófono para preguntas a la doctora Beatriz. Pueden levantar la mano o poner su duda, comentario o pregunta en el chat. Adelante, doctora Verónica. Hola, muchas gracias por la plática muy interesante. Claramente, pues el sueño es fundamental, como ya estamos viendo, y algo que me sorprende mucho, que justo fue de lo que mencionaste al principio sobre que esta deprivación de sueño, que se da mucho en médicos, ¿no? Con estos turnos que tienen de 24 y 24, siempre me ha sorprendido que siendo los médicos los primeros que deberían de saber sobre los impactos del sueño en la salud, ¿por qué tienen estas prácticas tan absurdas en donde quienes te van a atender, quienes van a estar o sea, deberían de estar en óptimas condiciones para atender a los pacientes que llegan, los tienen en deprivación de sueño? Y si no, debería haber como que recomendaciones por parte de todas estas investigaciones para que se cambiaran estas prácticas. De hecho, hay recomendaciones. La organización, digamos, las organizaciones académicas que estudian el sueño, la Sociedad Mexicana para el Estudio y el Análisis del Sueño y de los Trastornos del Sueño, ha hecho numerosas recomendaciones, no solo para, digamos, la parte administrativa de los hospitales, porque el que se depriven de sueño los médicos y los internistas y los pasantes no depende de ellos. Depende de un sistema administrativo que les dice que tiene que hacerlo así y que es así, tómalo, déjalo. Entonces, la Sociedad Mexicana para el Estudio del Sueño, por ejemplo, ha hecho varias recomendaciones tanto a estos hospitales y otras organizaciones que, por ejemplo, los vigilantes igual están en turnos rotatorios, para que regulen el número de horas de sueño de los que pueden gozar las personas que tienen que trabajar bajo estas condiciones. También se han hecho recomendaciones para los transportistas, que son otros de los privados completamente de sueño, porque dicen, bueno, pues de aquí a Tijuana me la aviento 20 horas manejando. Y entonces, sí se han hecho recomendaciones. Ahí el cambio tiene que ser un cambio dramático, porque atender turnos de menos horas requiere contratar más gente. Sí. Para que cubra todos los mini turnos de 8 horas normales. Entonces, eso requiere mucha inversión y hasta ahora no se ha logrado mucho, pero sí, efectivamente, conforme más pasa el tiempo, la toma de decisiones, es decir, si ponen a alguien frente a una computadora en estas pruebas de voy, no voy, presiona el botón cuando aparezca el estímulo fulanito y si aparece otro no lo presiona, pues hay una tasa de errores gigantesca conforme más tiempo de privación de sueño pasa. Pues sí. Entonces, sí se requieren cambiar dramáticamente esta forma de trabajo. Pues ojalá algún día les hagan caso. Sí. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctora. Doctor Germán, adelante. Gracias, Karime. Gracias, doctora, por tu charla. Bien interesante, la verdad. Hay muchos aspectos que me gustaría platicar, comentar y además preguntar. Pero bueno, no hay mucho tiempo y además tenemos más preguntas. Pero dos son mi interés. Una sería sobre los mecanismos que están alterando las barreras. No sé si esté relacionado con estrés oxidativo. Y la segunda, me parece muy interesante que se evalúe la fertilidad, es decir, es algo que nos interesa mucho también cuando hacemos biología evolutiva, me parece fundamental. Pero mi pregunta iría un poco más allá en ese sentido, no solo el aspecto de que la fertilidad se altere, sino dado que la barrera se modifica y esta parece que ha evolucionado para proteger la integridad de los espermatozoides, si esto puede producir alteraciones y que esto se pueda de alguna forma manifestar durante el desarrollo de las crías de esos espermatozoides bajo cierto estrés por la baja de la funcionalidad de la barrera hematoencefálica. Esas serían mis dos preguntas. Gracias, doctor. Ok. No sé si se puede modificar, es decir, sería una
cosa generacional, que la siguiente generación tenga alguna alteración somática o alguna alteración en gametos que eventualmente pueda conducir a defectos en toda la especie o en generaciones sucesivas. Se ha descrito, por ejemplo, para esta clase de modificaciones epigenéticas, se han descrito para animales estresados prenatalmente, por ejemplo, Michael Meany en Canadá y pues su grupo, ahora que se retiró él, pues han descrito esta clase de afectaciones transgeneracionales para roedores expuestos a estrés prenatal. Y las hijas de madres estresadas prenatalmente vuelven a tener defectos conductuales que eventualmente se reproducen en generaciones sucesivas. En el caso de la pérdida de sueño y este efecto sobre la fertilidad, nosotros no hemos estudiado nada y los estudios que se han reportado en la literatura se quedan solo en una generación. De hecho, de barrera hematotesticular no se había estudiado propiamente en condiciones de pérdida de sueño, fuimos los primeros en estudiarlo. Lo que sí se había descrito, y el año pasado apareció un artículo muy interesante, es que hay estrés oxidante e inflamación, es decir, NRF2, que es el principal factor de transcripción que promueve las enzimas antioxidantes para revertir el estrés oxidante, está disminuida su expresión en condiciones de restricción de sueño, y NF-κB, que es el factor de transcripción que promueve mucha inflamación, está aumentada la expresión en el testículo. Entonces, sí que hay inflamación. Nosotros en el laboratorio hemos empezado a caracterizar qué pasa si antagonizamos los mediadores inflamatorios en cuestión de la barrera hematotesticular y hematoepididimaria, y hemos visto que si antagonizamos, por ejemplo, receptores de adenosina, pero también receptores de TNF-alfa, que es estas dos moléculas inflamatorias que se han relacionado con la pérdida de sueño, en estos dos casos hemos visto que se restablece la función normal de la barrera hematotesticular. Entonces, la inflamación sí que está jugando un papel importante, no solo son los andrógenos, igual que las otras barreras biológicas, como son tan importantes para prevenir daño en las... Pues lo que hemos empezado a ver es que también participan mediadores inflamatorios y otros grupos han caracterizado lipoperoxidación en el testículo, por ejemplo, y han caracterizado estos cambios en la expresión de los factores de transcripción que conducen a inflamación y a revertir el estrés oxidante. Gracias, doctora. Adelante, Karime. Muchas gracias por sus preguntas y sus respuestas, doctora. Tenemos un comentario en el chat de Anaí Patiño y dice, el sueño puede ser una especie de lujo entre los procesos productivos del capitalismo, y creo que es muy... Mucha gente lo considera así, esto es un lujo, o sea, hasta podemos encontrar quotes de estas citas de frases de famosos que dicen, no, dormir es un lujo, pero dormir es una necesidad. Siempre que me preguntan, oye, ¿qué recomendación le harías al público? Que tome café, no, que duerman las horas que le corresponden. Dormir es fundamental. Durante el sueño crecemos. Y cuando ya no somos bebés ni cuando somos niños, durante el sueño secretamos estas hormonas que nos permiten reproducirnos. Bueno, no me quiero reproducir. Bueno, durante el sueño sintetizas proteínas que ayudan a la consolidación de la memoria. Todos queremos aprender, eso sí queremos hacer todos. Entonces, digamos que siempre podemos encontrarle un pero para no dormir, pero dormir es muy importante y la deuda de sueño, insisto, se cobra sola. La mayor parte de los accidentes vehiculares en México y en el mundo está relacionado con personas que se quedaron dormidas al volante. Entonces, se puede prevenir el accidente vehicular tanto como si estás bien despierto. Entonces, pues nada mejor que dormir tus horas para evitar accidentes en el trabajo, accidentes vehiculares y para tener una buena eficiencia en todos los aspectos de tu vida. Dormir es importante. No dormir no debería ser un lujo. Gracias, doctora. Y tenemos también una pregunta de Neuropsycho Recovery que dice, doctora, muchas gracias. ¿Y los niveles de testosterona pueden disminuir en edades infantiles y adolescentes? Es decir, si la pérdida de sueño puede decrementar testosterona en edades tempranas. La testosterona es una cosa muy interesante porque aumenta dramáticamente su concentración justo al momento del nacimiento y es justo, como nos decía nuestra anterior ponente, ese momento, digamos, en la fase tardía de la gestación y la fase inicial
del periodo postnatal temprano donde ocurre la diferenciación sexual cerebral. Entonces, ahí tenemos altos niveles de testosterona. Y después, durante toda la edad infantil, los niños tienen muy bajitos niveles de testosterona y nuevamente se activa el sistema reproductor en la pubertad y la adolescencia. Y entonces otra vez suben dramáticamente los niveles de testosterona. Pero digamos que infantiles, o sea, primaria, no hay testosterona prácticamente, es mínimo los niveles que hay. Y ya hasta que es en la pubertad, aumentan los niveles de testosterona. Y curiosamente, en especies, modelo que hemos estudiado en los laboratorios, se sabe que justo con ese pico de testosterona en la adolescencia, se estructura la barrera hematotesticular y hematoepididimaria. En los organismos modelo que estudiamos en el laboratorio no hay barrera durante la edad infantil, pero a partir de la pubertad sí se expresan estas proteínas o este fenotipo de barrera. O sea, depende solo de que ya está listo para la reproducción. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación, por su muy agradable ponencia. Y bueno, pues aquí cerramos esta ronda de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos minutitos de receso, 10 minutos. Nos vemos de regreso aquí a las 12:20 para continuar con nuestro programa de la Semana del Cerebro, Cerebro y Sexo del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Muchísimas gracias.